Este programa se viste de gala para recibir en este momento a uno de los científicos más importantes a nivel internacional en la investigación contra el cáncer. Se llama Mariano Barbacid, es doctor en bioquímicas, es español y sin duda su aportación a la ciencia ha marcado un antes y un después. Vamos a conocerlo un poco mejor antes de la entrevista, pero queremos contarles que por primera vez en Conciencia hemos decidido que durante 2 semanas vamos a emitir al mismo invitado porque la entrevista ha sido muy interesante y no queremos cortarla, de manera que hoy vamos a ver la primera parte en la que hablamos sobre qué causa el cáncer y cómo está la investigación en torno a esta, que no es una sola enfermedad, sino muchas. Vamos a conocer al doctor Mariano Barbacid. Mariano Barbacid es uno de los científicos más ilustres de nuestro país. Estudió y se doctoró en bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente continúa su trayectoria en Estados Unidos, donde llega a dirigir el Instituto Nacional del Cáncer de Bethesda en Maryland y el Departamento de Oncología del Instituto Scripps de Princeton. En el año 1998 regresa a España para ponerse al frente del novedoso Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, desde donde nos ha situado en un lugar preeminente en la lucha contra el cáncer. Respetado internacionalmente por sus investigaciones, la más importante de ellas ha supuesto un avance fundamental para conocer la base molecular del cáncer al conseguir aislar por primera vez un gen humano mutado capaz de causar un tumor, el oncogen HRAS. Sus resultados han sido publicados en las más prestigiosas revistas científicas como Nature. Actualmente es editor adjunto de la publicación Cancer Research que edita la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer. Sus aportaciones a la ciencia le han valido numerosos premios, como el Juan Carlos I de Investigación. Hijo de un zapatero del barrio de Chamberí, sigue siendo a sus casi 70 años un referente más allá de nuestras fronteras en el área de investigación, cuyos resultados más esperanzas despiertan para la población, el cáncer. Doctor, mil gracias por asistir a nuestra cita. Un placer. Doctor Barbacid, es una pregunta obligada cuando tenemos a una de las personas que más sabe de cáncer del mundo. ¿Qué causa el cáncer, doctor? El cáncer no es una sola enfermedad, hay más de 100 tipos de enfermedades. ¿Cuáles son los factores que pueden desarrollarlas realmente? Bueno, el cáncer no es más que la consecuencia de mutaciones que ocurren en nuestro organismo a lo largo de la vida. Es decir, no somos una máquina perfecta. Cada vez que una de nuestras células se dividen, y en el rato que vamos a estar usted y yo conversando se van a dividir muchos miles de células, tanto en usted como dentro de mí, ocurren errores, pueden ocurrir errores. La mayor parte de las veces son inconsecuentes, pero hay veces que si tenemos la mala suerte de que ese error ocurre en un gen importante, entonces puede iniciar un proceso tumoral o contribuir a un proceso tumoral. Es decir, el cáncer es algo que no podemos evitar. A medida que vamos viviendo más tiempo, tenemos más probabilidades de tener cáncer. Lo que sí podemos evitar es el potenciarlo, es decir, el causarnos incrementar el riesgo de tener cáncer. Es como si alguien entra en un coche y cuando el coche está bien acondicionado, ruedas nuevas, etcétera, y conduce con prudencia, nadie está exento de tener un accidente, pero las probabilidades serán menos que si tenemos el coche en mal estado, las ruedas en mal estado y encima vamos a 200 kilómetros por hora. Eso no nos garantiza que vayamos a tener un accidente, pero tendremos muchísimas más probabilidades. Entonces, esto en cáncer es lo que causa el fumar. Si uno fuma, se está introduciendo mutaciones muchísimos más que una persona que no fuma. Pero, aún así, una persona que no fuma, una persona que tiene una vida perfectamente sana, no puede evitar el riesgo de tener una mutación que le cause cáncer. Por eso, todos debemos de, primero, evitar los riesgos innecesarios, como es el fumar o el exponernos al sol de una forma sin protección, etcétera. Y por el otro lado está el ser conscientes, sin caer en ser hipocondríacos, pero ser conscientes de que nos puede pasar a cualquiera, y en cuanto tengamos la más mínima sospecha de que podemos tener un cáncer, un tumor benigno, pues ir lo antes posible al médico
porque la mejor forma de combatir el cáncer es pillarlo a tiempo. Sin embargo, en las últimas décadas hemos avanzado muchísimo en lo que a investigación del cáncer se refiere y a tratamientos. Hay cánceres ahora mismo que se hacen casi crónicos, hay otros para los que aún no se ha encontrado un fármaco. ¿Cómo ha sido esa investigación durante estos años, ese salto? Bueno, el cáncer, más que un salto, es una progresión poco a poco, lineal. En primer lugar, porque como usted decía al principio, el cáncer no es una enfermedad, son más de 100 enfermedades, por consiguiente hay años en los que se avanza en una y hay años en que se avanza en otra. Realmente hoy en día el cáncer ya es una enfermedad, algunos tipos, la mayoría de los tipos de cánceres son controlables, es decir, por ejemplo, los tumores pediátricos se avanzan muchísimo en las leucemias, linfomas, en los tumores de origen hormonal, como el cáncer de próstata en hombres o el cáncer de mama en mujeres, ¿no? Luego hay cánceres donde se han hecho ya, es decir, por ejemplo, el cáncer de colon, gracias a las colonoscopias, que hoy en día ya casi es un procedimiento rutinario, ¿no? Donde, bueno, pasas un mal día, pero tampoco es tan complicado, pues si te ven un pequeño pólipo ya te lo extirpan y ya evidentemente ya ese pólipo nunca se va a convertir en un cáncer porque ya te lo han extirpado, ¿no? Es decir, se va avanzando muchísimo. Lo que sucede es que, evidentemente, el reto está ahí. La sociedad, la medicina, los investigadores, tenemos que fijarnos en aquellos tumores que todavía nos cuesta conquistar, ¿no? Pero lo importante es que la gente sepa que hoy en día tener un cáncer, sobre todo algunos tipos determinados de cáncer, no es mayor problema que tener cualquier otra enfermedad curable, ¿no? Hemos dicho que hay más de 100 tipos de cáncer y yo le he oído a usted hacer una analogía interesantísima sobre cómo, para enterarnos, cómo se le pone nombre y apellidos al cáncer. Bueno, es importante, me alegra que me haga esa pregunta, es importante que la sociedad tenga mejores y mayores conocimientos sobre el cáncer, porque una de las realmente un impacto que tendría en la curación del cáncer sería si fuéramos capaces de detectarlo de forma precoz, es decir, antes de que metastatice. Entonces es muy importante que la gente hable de cáncer sin problemas. Todavía hay gente que dice, fulanito ha muerto de una larga enfermedad, como si tener cáncer fuera un estigma, ¿no? Entonces es muy importante que la gente además sepa qué tipos de cánceres, porque claro, en cáncer de mama, por ejemplo, si es un cáncer con receptores de estrógenos, pues la curación está en un 95%, ¿no? Entonces, sin embargo, si es un cáncer de mama que llamamos triple negativo, las probabilidades de supervivencia a 5 años son un 50%. Entonces, es una variación muy importante. Por eso es importante no solamente decir tengo un cáncer o mi padre o mi amigo tiene un cáncer, sino bueno, ¿un cáncer de qué? Entonces, también es importante poner el órgano, por ejemplo, tiene un cáncer de pulmón, pero después también hay que, sin necesidad de estudiar medicina o de ser médico, ponerle más apellidos, porque una decimos he conocido a José Gómez, pueden ser muchos, ¿no? Ya es Gómez García, ya hay menos. Aún así, todavía habrá que poner algún calificativo más porque José Gómez García habrá bastantes. Entonces, por ejemplo, en cáncer de pulmón hay que decir si es microcítico o no microcítico, porque los tratamientos, la esperanza de vida son muy distintos. Y hoy en día ya, dentro, por ejemplo, del cáncer de pulmón no microcítico, dependiendo del tipo de mutación que haya, no solamente eso determina el tratamiento, sino además también la esperanza de la supervivencia. Si tiene una mutación en un gen que se llama el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que parece muy largo, pero bueno, pues tiene muchas más probabilidades de supervivencia que si, por ejemplo, tiene la mutación en el oncogen que estudiamos nosotros, RAS. Esos son mucho más malignos. Entonces, todo esto es muy importante a la hora de que la sociedad sepa de qué se está tratando, porque al fin y al cabo es nuestra salud, es nuestra salud. Entonces, lo mismo que cuando estamos malos queremos saber si tenemos, pues eso, hemos tenido una gastroenteritis o hemos tenido, pues el cáncer es lo mismo. Cuanto más sepamos,
más probabilidades de detectarlo precozmente y más probabilidades de curarnos. ¿La genética condiciona? La genética, hay dos tipos de condicionamiento que tiene la herencia, uno de ellos, hay un 5% de los tumores tienen una base genética hereditaria, es decir, que uno ya nace con una mutación que va a predisponer, es decir, prácticamente va a tener seguridad de que tiene cáncer. Esto, si se pilla a tiempo también, pues dentro de, bueno, que todos deseamos no tener esas mutaciones, pero no tiene mayor riesgo, pues uno ya sabe que va a tener un cáncer de mama, pues simplemente va a hacer revisiones periódicas. En cuanto aparece la más pequeña anomalía, pues se extirpa y ya está. Lo mismo en cáncer de colon, que son los dos tipos de cánceres donde el carácter hereditario es más frecuente, ¿no? Después está otra parte que ya es mucho más difícil de definir y todavía no la conocemos, y es un poco el saber popular, aquel que dice, uy, fulanito lleva fumando toda la vida y nunca ha tenido cáncer, ¿eh? O al contrario, las familias que casi todos los miembros tienen cáncer, pero son cánceres distintos, o sea, son enfermedades distintas, pero prácticamente todos los miembros de la familia. Esa parte todavía no se conoce, porque ahí van a intervenir, van a depender de muchísimos genes, de muchísimos procesos celulares, y la verdad es que todavía no lo sabemos. Se habla mucho de la relación del estrés, de la sociedad o de la forma de vida un poco, bueno, alocada o deprisa que llevamos. Se habla mucho y se la interrelaciona con el desarrollo del cáncer. ¿Esto es así, doctor? No hay evidencia científica para ello. Se puede argumentar que si uno tiene mucho estrés y bajan sus defensas, pues quizás eso pueda favorecer, pero yo creo que la gente que tenga estrés lo que tiene que cuidarse es de evitar el estrés, pero no porque vaya a tener cáncer, sino porque va a vivir mucho mejor sin estrés. Pero no hay una base científica para afirmar una relación entre estrés y cáncer. Los tratamientos, los espectadores, en general la sociedad, está permanentemente esperando el gran titular, el titular de esos que a veces leemos incomprensiblemente, en 20 años nadie morirá de cáncer, o se ha encontrado el gran tratamiento. Pero usted, que vive de cerca este ámbito, ¿qué opina de las terapias personalizadas? ¿Es la inmunoterapia la panacea? Vamos a ver, no puede haber una panacea para 150 enfermedades de la misma forma que no hay un fármaco que cure todas las enfermedades infecciosas, ¿eh? O sea, nadie se le ocurre comparar una gripe con cólera, ¿eh? o con una gastroenteritis, o con el ébola, ¿no? Que lo tuvimos hace relativamente poco. Pero sin embargo en cáncer tendemos a unificar, ¿eh? Yo jamás me oirá hablar del futuro, solamente le voy a decir una cosa del futuro. Le puedo garantizar que que hoy estamos mejor que hace 10 años y dentro de 10 años estaremos mejor que hoy. Pero dónde y cómo no se lo puedo decir, porque esa no es ni mi función, ni además lo sabemos, porque no sabemos dónde se va a producir el próximo descubrimiento científico de importancia. Hoy en día lo que más interés despierta en el mundo, sobre todo de la investigación clínica, es la inmunoterapia, como usted bien ha dicho, pero hay que saber que la inmunoterapia está teniendo un impacto tremendo en melanoma, por ejemplo, y donde hoy en día ya se cura el 50% de una enfermedad que antes no se curaba prácticamente nadie. Está teniendo cierto impacto en el cáncer de pulmón, pero solamente en un determinado porcentaje, y hay otras enfermedades donde no está teniendo, otros cánceres donde no está teniendo ningún impacto. Entonces la inmunoterapia es como todo, es decir, tiene una aplicación a determinados tipos de cánceres y a otros no. Entonces cada cáncer tiene su tratamiento y lo que hay que esperar es que se vaya avanzando en todos ellos, pero no siempre se avanza al mismo ritmo. No obstante, la sociedad y los divulgadores tenemos que estar muy agradecidos a gente que, como usted, investiga para que cada vez sea menor la incidencia del cáncer y para tener tratamientos porque sigue siendo una palabra que asusta, probablemente de las que más asustan de nuestro vocabulario. Eso es cierto, y es algo que, si bien no seré yo quien minimice el peligro, el problema de tener un cáncer,
pero tenemos que perderle el miedo de la misma forma que no tenemos o intentamos perderle el miedo a la muerte, ¿no? Es decir, son cosas que son intrínsecas de vivir, y lo que tenemos que hacer es intentar, ya digo, detectar lo antes posible, ser conscientes de que nos puede pasar, sin entrar en ser hipocondríacos, y simplemente pues disfrutar la vida lo máximo posible.